Bueno, la clase pasada quedamos con el tema de la resistencia del suelo. Vamos a tener dos parámetros, ¿sí? Vamos a tener el ángulo de fricción y la presión del suelo. Van a ser los dos parámetros de resistencia. Entonces, ¿dónde salen esos parámetros? Salen de la fricción que hay entre las partículas. Entonces, imaginemos que tenemos aquí una masa, ¿sí? Una masa, y que necesitamos hacer una fuerza para movilizarla, ¿sí? Para mover esa masa, yo necesito, ¿sí?, que, por ejemplo, las estructuras donde hacen contacto o dejan hacer contacto de las partículas tengan una velocidad tal que yo pueda movilizar esa masa. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos dos casos, ¿sí?, en donde mayor es el esfuerzo normal que yo tengo, voy a necesitar mayor fuerza para movilizar la masa. En el caso de que tenga velocidades iguales. Y voy a tener otros casos en donde, dependiendo de la velocidad del material, en donde tengo la fricción, voy a poder movilizar la misma masa, ¿sí?, pero con diferente fuerza. Eso dependiendo de la fricción entre yo cambio. ¿Quién fue? Y todo va a depender de aquí, del ángulo de fricción que hay entre los materiales. Entonces, para movilizar esta masa, ¿sí?, para romper el esfuerzo normal, yo necesito una fuerza. Una fuerza que va a ser este esfuerzo normal con un coeficiente de fricción unitario para el agua. En el caso de que yo incline la masa, o incline ¿por qué inclino la masa? Para que se mueva, ¿no? Porque aquí está en reposo. Y se va, y se queda bien cargado. Quedarse con la vida, ¿no? ¿Y? No, de eso pueden salir. Entonces, inclino la masa para que salga del reposo, ¿sí? Entonces, esa fuerza unitaria que tengo aquí, con la cual se va a movilizar la masa, ya no va a tener una fuerza, va a ser esa fuerza que supone el movimiento sobre la fuerza normal. Es decir, las componentes tanto vertical como horizontal que hagan que la masa se mueva. Pero el proceso de delta, ¿sí?, o sea, la fuerza que hace que se movilice la masa, ¿no? La fuerza de aquí. Y pero el proceso de delta va a ser la fuerza que se va a oponer al movimiento. ¿Ya? Entonces, esa fuerza unitaria, o esa resistencia unitaria va a ser tangente de phi. Y ese phi que viene siendo ese ángulo de fricción. ¿Se acuerdan? La vez pasada les dije que ese ángulo de fricción es equivalente al ángulo de reposo del suelo, ¿no? En el caso de las arenas iba a ser este. O sea que ese phi, ese tangente de phi va a ser la fuerza de fricción. ¿Ya? Pero hay otra componente, ¿sí?, es el esfuerzo constante. Entonces, el esfuerzo constante que se produce aquí va a ser el esfuerzo normal, ¿sí?, por esta fricción unitaria que es tangente de delta. Entonces, la resistencia constante en el suelo va a ser igual al esfuerzo normal por tangente de phi, que es delta, tangente de phi. Entonces, el esfuerzo constante en el suelo va a ser
tenemos otra componente además de la fricción entre las partículas, ¿sí? O el ángulo de fricción entre las partículas. Y esto que aparece aquí, así que es la consistencia del suelo, así como el pegante que hay entre las partículas en las arcillas. Y le llamamos a esta fuerza, le llamamos fuerza cohesiva, ¿no? Entonces, a la fuerza de fricción, a la componente de fricción, hay que sumarle aquí la cohesión entre las partículas. Y esta cohesión vamos a tener que repetir, ¿no? Vamos a tener la real, la aparente y la que es por cementación. Vamos a tener tres tipos de cohesión, que va a hacer que se junten las partículas. En todo caso, estas dos que están aquí son las únicas que le van a aportar resistencia al suelo, porque esta que está aquí, la aparente, una vez se satura el material, ella desaparece. ¿Ya? Esta real es producto de una interacción electroquímica entre las partículas, entre arcillas. O sea que las arenas no van a tener cohesión, ¿sí? No van a tener cohesión real. Mira bien. 20 minutos hablando de cafetería de más. Bueno, entonces, esta aquí, la real va a ser producto de interacción electroquímica que hay entre las partículas de arcilla. Y está más asociada a los suelos que son preconsolidados, muy preconsolidados. Las arcillas, que son los suelos que están normalmente consolidados, no tienen cohesión real. No hay interacción electroquímica entre ellos. ¿Sí? Algunos tipos de arcilla. La aparente es una fuerza de succión. Las partículas, llega un momento en que el agua está saliendo y lo que hacen es retener el agua. ¿Sí? Al retener el agua entre ellas crean como una fuerza de contacto, que le llamamos succión. Y las que tienen cementación natural son aquellos suelos que predominantemente son residuales maduros. ¿Sí? Un suelo residuales maduros. Está llenando. Pues tiene que poner el videolink, no voy a dejar que lo apague. Y la verdad se va a apagar el videolink. Ahí el toma, ya casi un poco más. Si hay un toma libre. Bueno, en resumen aquí, la fuerza de resistencia que nos va a dar toda la magnitud, ¿sí? Va a ser el ángulo de fricción. Este ángulo de fricción depende de la textura de la fricción, ¿cómo se llama de fricción? Entre las partículas. Entre más rugosa sea, vamos a tener mayor ángulo de fricción. Vamos a hacer la resultante aquí entre la fuerza de resistencia del suelo entre las partículas. Eso va a ser el ángulo de fricción. Y la cohesión va a ser una fuerza que va a estar aquí, juntando las partículas, ¿no? Eso es lo que se va a poner a que se corte el posible. A que esta se vaya hacia acá y esta se vaya hacia acá. Esas dos fuerzas. La fricción y la cohesión. Son las que van a soportar los esfuerzos. Va a tener la cohesión y va a tener el ángulo de fricción. Es como si estuviera aquí movilizando las partículas y estuvieran en una cola o una goma entre ellas. Ahí tenemos las otras fuerzas de resistencia. Ahí tenemos la cementación entre las partículas. Entre partícula y partícula hay un pequeño cemento. Casi siempre de silicoaluminato, o sea, de sílica, se forma como una matriz cementada. Y la cohesión aparente.
que desaparece tanto en los suelos finos como en los suelos gruesos. Pero en las arenas se puede ver más, en caso que yo quiera, por ejemplo, los castillitos son terrenos. Bueno, toda la resistencia, o digamos que la estructura se soporta debido a la cohesión aparente, a la fuerza que hay acá entre las partículas. Entonces, el suelo no está saturado y hay una fuerza de succión. ¿Sí? Si ustedes saturan ese material, les va a colapsar, porque pierde esta fuerza que hay aquí, y el colapso. Bueno, entonces, ¿cómo se va a romper el suelo? ¿Cómo se va a movilizar aquí? Entonces, primero es cuando se forma el cizallamiento. El cizallamiento es el corte que hay entre las partículas. Y también cuando tenemos grandes deformaciones. En esos dos tipos de situaciones el suelo se va a cortar. Por ejemplo, tenemos acá un talud, ¿sí? Tenemos un talud, acá tenemos una línea de resistencia o de falla, ¿sí? Entonces, esta fuerza de aquí está tratando de, la propia masa está tratando de cortar hacia acá, ¿sí? Y hacia acá hay una fuerza que se opone a ese cortante. Aquí las partículas se están cortando, ¿no? Hay unas que están yendo hacia acá y otras que se tratan de ir hacia allá. Entonces, cuando el esfuerzo resistente, ¿sí? Cuando este resistente es mayor al actuante, ¿qué pasa? Colapsa y pasa esto aquí. ¿Sí? La masa se moviliza, pierde toda la resistencia, ¿sí? Tanto cohesiva como de fricción, ¿sí? O sea, es mayor. Este esfuerzo que se forma es mucho mayor cuando el resistente es menor al actuante, entonces se colapsa la estructura. Sí, también tenemos el caso acá, zapatas también, que tenemos una zapata. ¿Qué es lo que forma la zapata abajo? Bulbo de fuerza, ¿verdad? Okay. Entonces aquí hay un acúmulo de fuerza. Aquí se forma una cuña. De fuerza, ¿no? Y entonces el suelo no puede soportar eso, entonces él viene y lo libera. ¿Pero lo libera hacia dónde? Hacia arriba. Pero lo libera hacia arriba. Entonces, este esfuerzo de aquí, entonces aquí se forma un esfuerzo constante hacia allá y hasta acá tengo uno resistente, ¿no? Hacia acá resiste, hacia acá actúa. Entonces, si este actuante es mayor que este resistente, entonces vamos a ver cómo aquí se acelera. Va a pasar esto, el suelo se va o va a fallar hacia arriba. ¿Sí? Otro caso, tenemos acá, por ejemplo, una contención. ¿Sí? Acá tenemos un muro de contención. ¿Ya? Aquí tenemos un muro de contención. Entonces este muro se está poniendo aquí a una fuerza de empuje del suelo. ¿Ya? Hay varias fuerzas que se oponen a él, pero hay una fuerza específica que está aquí. Esta fuerza de aquí. Esta fuerza de aquí se forma debido a la fricción que hay entre el suelo aquí. Entonces, esta parte de aquí deja que esta fuerza de empuje tumbe la estructura, ¿sí? Tumbe la contención. Entonces, cuando aquí la fuerza de empuje aquí causa aquí una selladura muy importante hacia mayor que hacia acá, entonces vamos a tener fallas también de la estructura, ¿no? O aquí también en la base, aquí con una cuña, ¿sí? Y aquí se liberan tensiones también. Entonces, si este cortante hacia arriba es mayor que este cortante aquí, entonces también vamos a tener fallas de la cimentación. Entonces, siempre el suelo va a fallar bajo ese criterio, cuando el cortante que actúa es mayor que el cortante
importante que resiste. ¿Sí? Entonces, por eso siempre trabajamos con factores de seguridad. ¿Sí? Entonces, los factores de seguridad en Homogeneous son bastante altos, siempre van de 2 a 3.5. Los factores de seguridad. ¿Saben lo que es un factor de seguridad? Sí, claro. Entonces, lo que tengo sobre lo que necesito. ¿Sí? O sea, lo que necesita el suelo y lo que se está aplicando sobre él. Casi siempre los factores de seguridad en potencia son elevados, de 2 a 1.5. ¿Esos factores aumentan el esfuerzo del suelo o disminuyen la capacidad de la estructura? O sea, ese factor de seguridad está aumentando el esfuerzo del suelo. ¿Para qué es el factor de seguridad? Es para lo siguiente. El factor de seguridad se utiliza cuando hay incerteza en la resistencia de los materiales. Entonces tú tienes acá, por ejemplo, el caso de un talud. Y aquí tú tienes, no sé, un constante actuante, colócale 10. Y el que resiste el suelo es de 15, ¿no? Entonces tienes 15 sobre 10, ¿sí? 1.100, que es menor a 2. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, estos cálculos tú los haces y ya tienen un error. Tienen un error como, por ejemplo, la exploración del suelo, con los ensayos de laboratorio, con los pesos específicos, con topografía. Ahí se está un montón de errores. Entonces, cuando tú calculas esto, por ejemplo, tú calculas que a 10, este medida tiene que ser 2 veces, 3 veces mayor que eso, para tener un factor de seguridad que no va a tener colapso de la estructura. De igual forma, si es en las cimentaciones, ¿sí? En las cimentaciones, así. Las cimentaciones tú vienes acá, tienes tu carga acá, ¿sí? Entonces tú calculas aquí cuánto es tu esfuerzo que está actuando aquí, ¿cierto? Y aquí calcula el resistencia. ¿Ya? Sí, aquí calcula el resistencia. Por ejemplo, para la estructura, lo que ustedes que hacen, ustedes aplican unos factores de mayoramiento, ¿no? ¿Ya vieron eso? Sí, sí. Sobre cargas vivas y cargas muertas y cargas vivas. Hacen combinaciones de cargas, pues combinan cargas vivas con cargas muertas, cargas de vientos y con cargas sísmicas. ¿Sí? Entonces le llamamos la carga mayorada. Entonces lo que hacen es aumentar el esfuerzo y luego acá ustedes aplican estos factores phi. O sea, le reducen la resistencia al concreto y al acero y le aumentan los esfuerzos que están actuando. O sea, disminuyen la resistencia y aumentan los esfuerzos. Doble factor de seguridad. Y ese es el factor de seguridad en el caso de talla de estructura. Acá en Notecnia no le puede reducir, acá no se le reduce la resistencia al material, al suelo no se le reduce, acá no se aplican phi, ni tampoco se mayoran cargas. Simplemente calculas por separado lo que está actuando, lo que está resistiendo. Divides y te tienen que dar mal esos factores de allí. Si no te cumplen, no. ¿Cuál es el diseño de trabajo? Y lo pide el valor de seguridad. De este tipo de situaciones que estén trabajando. Por ejemplo, para taludes, por ejemplo, el caso de talud, el factor de seguridad que pide la norma es 1.5. ¿Sí? Ya, por el caso, por ejemplo, acá, en una contención acá, el factor de seguridad contra deslizamiento es 2. Factor de seguridad de la base, creo que es 2.5. ¿Sí? Contra el encurvamiento, creo que son 3. Entonces depende del tipo de estructura que esté trabajando. Ya, hay unas tablas de la máxima resistencia que te da los factores de seguridad de cada tipo de estructura. Ya están normalizados. Y así en cada país están los factores de seguridad para sus estructuras.
si el diseño sísmico ya esto disminuye aquí, ¿no? Ya disminuye un poquito. Que la carga sísmica lo que hace es aumentar los esfuerzos. Entonces le disminuye un poco el factor de seguridad. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a calcular el ángulo de fricción y la cohesión en el suelo. ¿Sí? Hay dos ensayos. Entonces, como ya tenemos el suelo aquí, que va a estar sometido a todos esos esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el espacio de dos puros, que es el esfuerzo normal y los esfuerzos constantes, ¿no? Y esta es la ecuación de resistencia, ¿no? Esta que está aquí es la ecuación de resistencia. ¿Sí? Entonces, esta va a ser gamma tangente de phi más la cohesión. En este caso, la cohesión es C. Entonces, miren, todas las situaciones posibles en que el suelo está seguro están por debajo de la línea de resistencia. ¿Ya? Y toda la región que está por encima de esa línea de resistencia es una región inestable de ruptura. Es decir, que cuando yo tengo aquí, por ejemplo, ustedes tienen aquí suelo y tienen sigma 1, sigma 3, ¿cierto? Vamos a suponer, ustedes dibujan acá sigma 1, sigma 3 y acá sigma 1. Ustedes tienen aquí su estado de esfuerzo. Ustedes tienen acá y construyen, no sé, tienen acá una estructura y ¿qué produce aquí? Se produce un aumento de esfuerzo, ¿no? Aquí se forma un bulbo y aquí se forma un incremento de esfuerzo. Esos incrementos de esfuerzo hacen que este círculo crezca, ¿no? Ahora que ustedes colocan más esfuerzo sobre el suelo, van a tener más incrementos. Entonces, cuando esos incrementos hacen que toque la línea de resistencia del material, él va a fallar, que va a ser lo máximo de constante que va a tener, que va a estar expuesto al suelo. Entonces, todas las condiciones seguras o estables van a estar por debajo de la línea de resistencia. Una vez el círculo del motor toque la línea de resistencia, el suelo va a tender a fallar, ¿sí? Entonces, todos los eventos posibles son los que están en amarillo. Entonces, ¿cómo buscamos esta línea de resistencia? Entonces, necesitamos un ensayo en el cual nosotros apliquemos un esfuerzo normal y luego cizallemos el material. O sea, lo llevamos a la ruptura. Entonces, lo que vamos a buscar son pares ordenados. Vamos a buscar puntos en que me falle el material. ¿Sí? Entonces, la línea de resistencia es esto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar pares ordenados de este señor y esto, porque esto es una constante. Entonces, yo voy acá a someter el material a un esfuerzo normal y luego ¿qué voy a hacer? Lo voy a cizallar, voy a aplicar una fuerza hacia acá y otra hacia acá. Aquí se me pone un constante. Eso es lo que voy a hacer. Buscar pares ordenados para construir la línea de resistencia, porque esto ya lo saben hacer ustedes, ¿no? Calcular sigma 1, sigma 3 es el incremento. Ahora necesito saber si cuando yo construyo esto de sigma, este incremento hace que yo sobrepase la línea de resistencia, ¿no? Entonces tengo que traer muestras aquí para hacer ese ensayo de resistencia para poder determinar esa línea de resistencia. Entonces hay varios ensayos, aquí yo ya se lo expliqué, el odométrico, que es el ensayo de consolidación, ya lo vimos, es de compresión simple y es de tracción, que ya lo vimos. Entonces esos tres primeros que están allí no me miden el ángulo de fricción y la cohesión del suelo. Los tres primeros. Los dos últimos son el directo y el de compresión axial. Eso son los que vamos a ver. El edométrico, ya ustedes saben el ensayo de consolidación, ¿verdad? ¿Qué es cierto? No. Entonces tenemos el de compresión simple, este es un cierto, ¿verdad? Y
y el de reacción, que es más para materiales que son cementados. Y este es el corte directo. ¿Sí? ¿Por qué se llama corte directo? Porque se corta directamente la muestra. No se llama corte directo. ¿Ya? Entonces una cajita, si la ven, está bien partida aquí. Está dividida, y entonces yo aplico aquí un esfuerzo normal y después llevo a la caja, muevo la caja, la muevo hacia acá y aquí se forma un esfuerzo constante aquí, ¿no? Ese esfuerzo constante aquí es igual al esfuerzo normal que estoy aplicando solo en el área. Entonces yo voy a cortar la muestra de suelo dentro de la caja de corte. Y este es el ensayo de compresión triaxial. Este es el mejor ensayo que hay para determinar el ángulo fin y la torsión. Se llama triaxial porque está dentro de una cámara aquí. ¿Sí? Entonces, dentro de la cámara se aplican unos esfuerzos confinantes. ¿Sí? Entonces, se confina el suelo como si estuviera en campo. Entonces, tengo la muestrica aquí. Aquí la muestra está confinada, tanto vertical como horizontalmente, se confina y luego se corta la muestra y se lleva a la falla, o sea, se le hace una compresión. ¿Ya? ¿Esa compresión qué es? Es un delta sigma que se le aplica como el campo. También vamos a ver. Ya hay otros ensayos, aquí tenemos un corte simple, en donde yo fallo el material sin necesidad de crear esa zona de corte directo, ¿no? Es un corte simple, entonces la cabeza de arriba la muevo y la de abajo. Así. Aquí mido la resistencia del material mediante ese movimiento, o sea, no voy a tener un constante directo, voy a tener un constante simple. Entonces aquí voy a medir ¿qué? Deformación. Voy a medir estos ángulos aquí se forma cuando estoy cortando el material así. Entonces va a ser un corte simple. Un ejemplo donde tenemos un corte simple, tenemos un pilote, ¿sí? Entonces aquí en la interfase del suelo con el pilote, ¿ya? Entonces tiene unas cargas aquí aplicando. De cada vez que aplico una carga, ¿sí? Entonces el suelo aquí se deforma. Y cuando le quitan la carga se deforma hacia arriba. Entonces hace el movimiento de constante simple. Para ese tipo de situación. Es este de aquí. Bueno, entonces el primer paso para determinar la línea de resistencia, las muestras. Entonces para un muestreo hay un muestreo que es superficial y otro que es profundo. El superficial lo tenemos en bloques y el profundo se trae con tubo Shelby o cualquier método que habíamos visto en la clase de índice físico, ¿no? Entonces se traen las muestras de campo, ya sea en bloque o en tubo Shelby, ¿sí? Y esas muestras se traen y deformadas. Tienen que ser deformadas, ¿bien? Tienen que ser deformadas, o sea, intactas. Yo les había dicho que con mucho que tratemos de no alterarla, ya va a sufrir una alteración. Entonces una muestra aquí que está preconsolidada, que está normalmente consolidada, una vez lo extraemos, esos esfuerzos que están actuando en campo, ya no van a estar cuando la tengamos en el tubo, entonces ya van a sufrir una alteración. Entonces si se están comprimiendo, se van a descomprimir. ¿Ya? Y si se están descomprimiendo, cuando yo la saque, se van a descomprimir aún más. Entonces ellas van a sufrir una alteración. Entonces el siguiente paso hay que tallar las muestras. Entonces se utiliza este tallador. Entonces si las muestras son cilíndricas, como el caso de compresión simple o de triaxial, que las muestras son cilíndricas, hay que moldearlas, ¿sí? Hay que tallarlas. Para el caso del corte directo, como es una caja, como es una cajita, ya trae un molde auxiliar. Entonces hay muestras que son circulares, como la de consolidación. No he hecho el ensayo de consolidación, ¿verdad? ¿O sí?
Bueno, el anillo de consolidación, más o menos para que me entienda, la muestra se talla igual y luego se lleva a la cajita del corte. Entonces, hay también muestras que pueden ser alteradas. En estos casos, cuando yo quiero conocer la resistencia no del suelo natural, sino del suelo que, por ejemplo, de una hoja que yo voy a hacer en tierra. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer un terraplén. Este material que está aquí está virgen. Entonces, las muestras aquí tienen que ser inalteradas. Este material que está aquí va a estar compactado. Entonces, este sí lo puedo moldear en el laboratorio con la densidad C y la humedad que va a quedar acá. Para medir la resistencia de él también. Entonces, siempre que hagamos una obra en tierra, yo puedo calcular la resistencia de este material cuando está compactado. Esta es la prueba de compresión simple y la de reacción. Vamos a ver la del corte directo. La de corte directo. Esta que va a hacer en el laboratorio. Entonces, ¿por qué es muy incorrecto en el laboratorio? Porque este ensayo tiene un gran problema. Y es que siempre nos da un intercepto cohesivo. ¿Sí? Siempre nos da un intercepto cohesivo. La mayoría de los suelos no tienen cohesión. Entonces hay algo malo con ese ensayo. Vamos a ver qué es lo que está mal con el ensayo. Pero vamos a ver primero la técnica. Entonces la técnica consiste en encontrar estos puntos de falla en el suelo. Para tomar la muestra, aplicar un esfuerzo normal y luego cortar. Y llevar el material a la falla. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, esta situación de aquí no la vamos a encontrar. O sea, los estados de esfuerzo en que el material se corte no la vamos a encontrar porque ya ha fallado. Bueno, entonces tenemos aquí lo siguiente. Aquí tenemos la línea de resistencia, aquí tenemos los estados de esfuerzo del suelo, ¿sí? O de la muestra. Entonces, este ángulo de aquí es 2 alfa. Este ángulo aquí es alfa, este ángulo aquí es 2 alfa. Entonces, si hay una línea paralela aquí, la línea de resistencia, entonces este ángulo es phi, el ángulo de fricción y este también es phi. Entonces, 2 tetas igual a qué? A 90, ¿cierto? Más phi. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto va a ser phi? ¿O cuánto va a ser alfa? ¿Cuánto va a ser phi? 2 alfa es igual a 90, que es este ángulo de aquí, más phi. O sea que alfa es igual a 45 más phi medio, ¿verdad? 45 más phi medio. O sea que cuando ustedes tienen y fallan la muestra, aquí se les va a formar una línea de falla con la muestra. Entonces, este ángulo aquí donde falló la muestra, según eso es alfa más 45. Es alfa igual a 45 más phi medio. Es algo que se forma allí. El ángulo que está aquí. El ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí. ¿Sí? Este es el ángulo alfa. Ese ángulo, teóricamente, es 45 más phi medio. O sea, más el ángulo de fricción dividido 2. Bueno, ya tenemos esto definido. ¿Sí? ¿Cuál es la relación puedo sacar de acá? Con la muestra que voy a tener que va a fallar acortante. Yo calculo aquí el centro, ¿no? Que es sigma 1 más sigma 3 entre 2 y el radio del círculo que es sigma 1 menos sigma 3 dividido 2. Entonces si hago seno de phi, ¿sí? Seno de phi va a ser igual a qué? El tangente opuesto que es el radio sobre el centro que es la hipotenusa. ¿Sí? Porque está aquí de todo.
El seno de phi, el seno del ángulo de fricción va a ser sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma 1 más sigma 3. En el caso, este mismo caso, si puedo reemplazar aquí, yo puedo despejar sigma 1, me va a quedar que sigma 1 es igual a sigma 3 por 1 más sigma seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Si yo meto en ambos extremos con menos sigma 3, va a quedar sigma 1 sigma 3 es igual a sigma 3 por 2 veces seno de phi sobre 1 seno de phi. Ya. Entonces esto es ¿qué? Esto es el diámetro del círculo, ¿no? El diámetro siempre va a ser sigma 3 por 2 veces el seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Bueno, ahora sí vamos a ver el ensayo. El ensayo consiste en yo tomar esta muestra, ¿sí? Y cortar, pero consta de dos etapas, ¿sí? Una etapa de consolidación y una etapa de corte. Entonces yo voy a colocar la muestra, la voy a consolidar. ¿Por qué la consolido? Porque es lo que va a pasar en campo. Ustedes tienen el suelo intacto, construyen la estructura, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo primero que pasa? Se consolida, ¿sí? Se consolida. Entonces después de consolidar, que voy a colocar la muestra. Lo voy a hacer en dos etapas. Y hay tres tipos de ensayo de corte directo, ¿sí? Hay uno que es de tensión normal constante, que es el que hacemos acá. Hay uno que es de volumen constante y hay uno que es intermediario con una rigidez impuesta. Este de tensión normal constante es el que les estoy diciendo. Aquí sobre la muestra se coloca un esfuerzo normal y luego se corta el material. El de volumen constante, yo coloco un esfuerzo normal, pero no dejo que el volumen varíe aquí dentro de la muestra, ¿ya? Y hay uno que es intermediario, donde yo aplico aquí como un resorte, aplico una constante, y eso es con deformación. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, 200 kilopascales cada milímetro, que se deforme el suelo. Entonces, si el suelo se deforma 1 milímetro, yo aplico 200 kilopascales. Si él se deforma medio milímetro, aplico 100 aquí. Durante el corte, a medida que se va cortando. Si nosotros vamos a hacer de volumen constante, se volvió la anterior. Entonces lo que voy a buscar son esos círculos de Mohr. Entonces, esta es la caja de corte, esta es cuadradita, la del laboratorio son circulares. ¿Sí? En el caso de las arenas, entonces se coloca dentro de la caja la muestra de arena, con una densidad relativa que yo conozca o una relación de vacío que yo conozca. Si es el caso de una arcilla intacta, se monta la cajita aquí, ¿sí? Y yo traigo la muestra de arcilla ya tallada de forma cuadrada y la coloco encima aquí. Y la empujo hacia abajo con este cabezón. ¿Sí? Se la empujo para que quede dentro de la caja, de forma intacta. Entonces se monta la muestra allí. Entonces esta es la arena y aquí está la arcilla. Este es el molde, ¿sí? En este caso es cuadrado, en este caso es circular. Entonces se corta aquí, se talla, miren cómo se talla, y luego que esté tallado se coloca aquí encima, se coloca dentro de la caja y se cierra la caja. Entonces queda así intacta dentro de la muestra. Miren, aquí se coloca la muestra y aquí se empuja con el cabezón para que quede allí dentro. Y luego se coloca la otra parte del corte y queda la muestra intacta. Y luego se coloca en la prensa del corte directo. Y se necesita un sistema de gestión de datos. En este laboratorio ustedes van a hacer las anotaciones. Sí, porque no vamos a tomar para que lo tenemos en el laboratorio.
cantidad. Bueno, esta es la cajita. O sea, que queda la muestra adentro. Aquí la caja está conectada a una celda de carga. Entonces aquí voy a medir la fuerza horizontal. ¿Ya? Aquí voy a medir la fuerza horizontal. Aquí encima de este cabezote voy a colocar el esfuerzo normal aquí. Aquí voy a colocar el esfuerzo normal. ¿Sí? Que va a ser una fuerza. Entonces, fuerza entre área me da esfuerzo. ¿Sí? Fuerza entre esta área me da esfuerzo constante. Entonces, aquí voy a medir la fuerza horizontal entre esta área aquí, me da el constante de la muestra. Y este esfuerzo aquí, o esta fuerza aquí sobre esta área, me va a dar el esfuerzo normal. Y si ven que la parte de abajo de la caja se mueve hacia allá y hacia acá, la parte de arriba queda intacta, ¿no? Entonces yo voy a mover la caja, ¿sí?, en la parte de abajo, y una vez la vaya con un esfuerzo aquí constante, entonces una vez la vaya moviendo, aquí voy a ir mezclando un aumento de la fuerza constante, ¿no? Hasta que llegue un momento en que la muestra falla. Entonces ese punto de la falla es el que me interesa, porque es donde yo voy a encontrar el par, este par, ¿no? Entonces aquí, esto va a ser constante y este es el que va a variar. Entonces yo voy a encontrar un puntito por acá para esa muestra. Ese es el punto de la coordenada que me interesa, ¿sí? Entonces por esa coordenada que pasa la línea de resistencia y el círculo de Mohr de esa muestra, donde falló aquí. Allí falló esa muestra. ¿Y qué voy a hacer? Para la siguiente etapa, coloco otra muestra y lo que hago es aumentarle el esfuerzo normal. Busco otros estados de esfuerzo, ¿sí? Y para la siguiente muestra también. En 3 o 4 muestras de la línea de resistencia del suelo. No había dicho que ese ensayo arroja un intercepto de cohesión. Sí, No va a empezar en cero esa red. No. No. Ya vamos a ver cómo hacemos para solucionar eso. Ok, entonces coloco la muestra, saturo el material, saturarlo, entre comillas. Entonces aquí no está saturado, no sé cuánto es el valor de la saturación. Aquí no sé el valor de la saturación. Entonces, en este ensayo yo no controlo ni la saturación ni la presión del agua. Aquí se genera una presión de agua, ¿no?, que no la sé. Y se satura el material, que no sé cuánto es esa saturación, si es del 90, si es del 80, si es del 70, no sé cuánto es. Pero no controlo ni saturación ni presión de agua, porque no tengo cómo medir. Siguiente paso, consolido la muestra con ese esfuerzo que estoy colocando aquí, con ese esfuerzo constante. Si es un ensayo con una arena, las arenas no se consolidan, ¿no? Si es una arena, no se deja allí 5 minutos por lo menos. Entonces se registra ¿qué? La deformación vertical en el tiempo. Entonces delta de H en el tiempo. Entonces se registra esta curva, la misma curva de consolidación. Si es una arcilla muy blanda, muy plástica, entonces se deja un día allí consolidando en la máquina, ¿ya? Y hay unos que son de consolidación rápida, usted lo puede consolidar en una hora. Entonces, si es una arena arcillosa, si es una arcilla arenosa, ¿ya?, que no va a tener mayor consolidación, hay un ensayo rápido también. Pero en las arcillas blandas se debería dejar por lo menos un día allí consolidando, por lo menos la consolidación primaria. Y ya la tenemos saturada y la tenemos consolidada, ¿sí? Entonces el siguiente paso es cortarlo, ¿ya? Entonces yo voy a mover la caja, la parte de abajo se mueve hacia allá. Cuando yo la mueva hacia acá, siento que se va a generar una fuerza dividida entre esta área de contacto, me da el esfuerzo constante aquí, ¿sí? Y este P entre esta área me da
normal. Y yo registro una curva de esfuerzo de formación. Eso es lo que voy a registrar. Aquí tengo la formación unitaria y tengo el esfuerzo constante. ¿Sí? Entonces voy a registrar esta curva o esta. Voy a tener esos dos tipos de curvas, ¿no? Esto con un comportamiento frágil y esto con un comportamiento dúctil o plano. ¿Sí? Voy a tener estos dos tipos de curvas. ¿De cuánto se falla horizontalmente? Por lo menos llega hasta 2 centímetros, hasta 20 milímetros. Es la capacidad de la máquina. Entonces ella se ensaya así hasta 2 centímetros. Y yo adquiero esta curva de aquí. Si es arcilla plástica, va a tener este comportamiento. Si es una arcilla muy preconsolidada, va a tener este comportamiento. ¿Ya? O este material que está suelto y este material que está compacto. ¿Sí? Y toda esta resistencia de aquí es dilatación. Esta resistencia de aquí es dilatación. Si hay que hacer una regla, pues. Y eso lo voy a hacer con 3 o 4 muestras. Entonces vamos a poner acá con la muestra constante, ¿no? Entonces aquí tengo la muestra 1 que le dice con un esfuerzo normal de 50 kilopascales, allá aplicado. La siguiente muestra la dice con 100. La siguiente con 200. Estos son los que usualmente se utilizan. Y la siguiente con 400. Si no me muestra pico, se toma el 20% de la deformación unitaria. Entonces aquí miren, cuando la corté con 50 normal, aquí me como un constante máximo. Aquí en la siguiente muestra otro constante máximo, acá otro máximo y acá otro más. Para cada muestra. Entonces voy a tomar aquí normal, constante, ¿no? Entonces dibujo 50 contra este máximo aquí, luego los 100 contra el siguiente, luego los 200 contra el siguiente, luego los 400 contra el siguiente, y ahí construyo la línea de resistencia del suelo, ¿no? Entonces esto de aquí es phi y el intercepto aquí es la torsión. Y así construyo la curva de resistencia con las 4 muestras. Entonces esa área de allí es el área compacta. Esta área tengo que comprenderla siempre para calcular aquí los esfuerzos constantes, ¿no? Porque el área comprendida va a ser el área inicial, ¿sí?, menos el largo por la deformación. ¿Ya? Para poder calcular aquí el esfuerzo constante y el esfuerzo normal durante la cizalladura. Y la muestra queda así, después del corte. Quedó cortada. Entonces, ¿con qué mido la fuerza? Con celda de carga o con un reloj comparador, ¿no?, ajustado ahí con un anillo dinamométrico. O si no, con los relojitos o los LDP. O sea, ya en el laboratorio, la que tenemos es análogo. Entonces, ¿qué van a medir? ¿Qué se mide? Se mide la fuerza, entonces en el laboratorio, ¿qué van a medir? Esta fuerza que está ahí en un mostrador, pues ahí el panel va mostrando cuánto es la fuerza que va marcando. Hay un relojito que mide la deformación vertical y hay un relojito que mide la horizontal. Entonces necesitan hacer 3 lecturas al mismo tiempo, porque la carga normal es constante. ¿Sí? La automática, la prensa automática, el mismo software registra todo al mismo tiempo. ¿Ya? Para la que está allá es análogo. O sea, la que está allá es así. ¿Sí la han visto? Esta es la cajita. Bueno, así no es. Es con esta con esta punta. Sí,
Esta de aquí, por ejemplo, con estas pesas aquí se le coloca el esfuerzo normal. Entonces, con una palanca aquí que aplica aquí sobre la muestra la carga normal, igual que aquí con palanca, ¿no? Sobre la muestra se aplica el esfuerzo normal. Aquí el constante, la velocidad, la caja se mueve a brazo, ¿no? De esa no tenemos acá. Pero hay una que tiene motor, que es la que hace el empuje. La que tenemos acá hace el empuje con motor. Ya. Pero esta tiene el LVDT y la de acá no tiene. La acá tiene el relojito. Tiene el relojito aquí y aquí. Y acá. O sea, tiene que hacer la figura en 3 relojes. No, en 2. En 2 en la celda de carga. Entonces estaba primero esta, que la velocidad se colocaba manualmente. Ya esa no se utiliza. Entonces, por lo menos esta que tiene el motor que tiene la velocidad, y esta fue la que vino nueva, que nos ayudó a cargarla. ¿Quién fue? Ninguno de acá. Se fue, que nos va a ayudar. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, ya no tiene como que no tiene pesas. Esta funciona con un motor que tiene aquí dentro que empuja hacia abajo y aplica el esfuerzo normal aquí sobre la muestra, ¿sí? Entonces ya no hay que colocar pesas. Aquí tiene celda de carga. Este LVDT mide la deformación vertical y este que está aquí verdecito mide la horizontal. Y esto de aquí es registra todo al mismo tiempo, esto y esto. Pero no se anota manualmente, está conectado a un computador. El computador tiene un software que registra todos los valores al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las automatizadas y las análogas. Este cemento ya no la alcanza a usar. Pero no está instalada. Hasta un punto de esto. Llegó Carlos. Y Daniel no vino. Pero se le vino en la cafetería. Voy a poner la pausa. Ok, bueno. Cuando estamos hablando de arenas, vamos a presentar estos dos tipos de comportamiento. Este comportamiento es una arena suelta y esta acá que es una arena compacta o muy compacta, ¿sí? Fíjense que aquí ya con un pico y aquí se tiene que tomar el 20% de la deformación. Las arenas van a presentar, bueno, ustedes dicen, bueno, ¿y por qué registro la deformación vertical durante el corte? Porque en algunos casos puedo tener, en algunos casos, casi en todos los casos, que estoy trabajando con arenas densas, van a presentar dilatación. ¿Ya? Dilatación. Entonces, si se dilata, es porque la cajita de esta tapa se levanta un poquito, ¿no? Entonces necesito que el LVDT registre esa deformación positiva. ¿Ya? Entonces la arena que está aquí densa, fíjense que cuando comienza a cortar, aquí forma un pico y luego llega acá a la misma resistencia residual de la arena suelta. Y aquí tengo el cambio de la altura de la muestra. Entonces la que está densa, miren que se comienza a contraer un poquito y luego se dilata completamente. Y la que está suelta, pues, se continúa contrayendo. Entonces la arena que está densa y la que está densa la que está densa está así, tiene pocos vacíos. Entonces cuando se está cortando, estas partículas digamos que caminan encima de las otras y entonces aquí se forma la dilatación del material. O sea, ya se hinchan, se dilatan. Y cuando están sueltas, ellas están así y entonces cuando se contraen pasan así. Entonces, este comportamiento es de aquí hacia acá y este comportamiento es cuando están sueltas y comienzan a compactarse. Entonces pasa lo contrario.
igual, igual, en los dos casos, ¿no? Después que se cortan, ¿sí? Después que se cortan, todas llegan a la misma resistencia residual. ¿Esa resistencia residual qué es? Es un comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo un E compacto y aquí tengo un E suelo. Si yo tengo un E intermedio, aquí, yo corto y va a ser esto de aquí. ¿Ya? ¿Cómo va a ser acá? Me va a tocar hacer esto. ¿Ya? Ese comportamiento se le llama el estado crítico de la red. Estado crítico. O sea que cuando ella se está cortando, está aquí compactada con un E, ¿ya? Cuando se está cortando, ella ni se dilata ni se contrae durante el corte, sino que queda con volumen constante. Y eso se llama el estado crítico de la arena, o sea, es un E crítico. Es un E donde yo sé que cuando la corte o cuando esté fallando, ella ni se va a dilatar ni se va a contraer. ¿Sí? Entonces, si está suelta, se va a contraer. Está compacta, se va a dilatar. Ahora hay un punto intermedio que ni se dilata ni se contrae. Eso se le llama el estado crítico o el estado de volumen constante. Así se llama. El estado crítico de la arena. Ese estado crítico está asociado a ese esfuerzo normal que le apliqué para fallar la arena. O sea que, por ejemplo, yo voy a tener una curva, ¿sí? Con el E crítico contra el esfuerzo efectivo. ¿Ya? Hacer una curva así. ¿A qué se le parece esa curva? La de consolidación. Era entre logaritmo del esfuerzo efectivo. Entonces, para cada esfuerzo efectivo, yo voy a tener un E crítico, o sea, un E donde no se va a contraer ni a dilatar la arena. Entonces, el estado crítico depende del esfuerzo efectivo que yo esté aplicando. O sea, que en un caso, por ejemplo, con 100 kilopascales, puede ser que el estado crítico sea 1 y luego yo le coloco un esfuerzo mayor y la arena se dilata. Entonces, el estado crítico o el E crítico está asociado a un esfuerzo efectivo. O sea, depende del esfuerzo efectivo. Y aquí tengo un comportamiento de la arena. Aquí tengo con 5 kilos, con 10, con 20, con 40. Se generan esfuerzos normales de 50, 100, 200 y 400 kilopascales. Entonces, tomo los picos allí, ¿sí? Coloco las tensiones constantes máximas y las tensiones normales aquí asociadas a cada una de las máximas. Y también tomo aquí los residuales. ¿Ya? Los residuales. Y ahí trazo la línea de resistencia. Entonces ploto aquí los constantes máximos con sus esfuerzos normales y grafico la línea de resistencia del suelo. También puedo hacer aquí la relación entre el constante y el esfuerzo normal. Y aquí tengo la línea de ruptura y aquí la residual. También lo puedo dibujar en función de esfuerzo normal y esfuerzo constante. Es decir, no hago los puntitos, sino que grafico directamente la curva aquí en este espacio. Entonces los puntitos estos, el punto máximo fue donde falló la muestra. Entonces ahí puedo también trazar la envolvente de resistencia. Este es el ensayo de constante con rigidez impuesta. Entonces cada este ensayo aplica que funciona un resorte sobre la muestra
Entonces, a medida en que la muestra se va deformando, va aumentando el esfuerzo normal, ¿sí? Por lo tanto, va aumentando el esfuerzo constante. Es decir, es como si yo colocara aquí una sucesión de puntos donde el material está fallando. Entonces, él toma la trayectoria cuando la cinta está fallando. O sea, la muestra instantáneamente él está aplicando cada vez más esfuerzo normal y él está buscando el esfuerzo constante máximo para ese que esté colocando. Es como un resorte que le aplica la prensa. En estos casos, esa tendencia o esa trayectoria de esfuerzo es la línea de resistencia del material, ¿ya? Porque para ese normal que estoy aplicando, ese es el máximo constante que puede soportar. Aquí ya no tengo que hacer dos muestras, una sola muestra. Bueno, aquí hay una correlación entre la densidad seca, hay unos ábacos, la densidad seca contra la ángulo de fricción de los suelos. Y aquí tengo, por ejemplo, tipos de baja plasticidad, gravas bien graduadas, aquí gravas bien graduadas, mal graduadas, arenas bien graduadas. Son ábacos para estimar cuáles son los ángulos de fricción o dependiendo de la densidad relativa y dependiendo de la densidad seca de los suelos. Ok, entonces yo puedo tener esta envolvente, este tipo de envolvente donde tengo cohesión, ángulo de fricción, ¿no? Entonces en este caso tengo cohesión, es el intercepto Y, ¿sí? Aquí, el esfuerzo normal, aquí te define. Para suelos que tienen cohesión diferente a cero. Tengo esta de aquí, ¿sí? Que son materiales que no tienen cohesión, suelen ser arenas o arcillas normalmente consolidadas. Y aquí tengo las resistencias residuales que no tienen cohesión. Entonces son esos tres tipos de curvas de resistencia que tengo. Y aquí tengo el caso para las arcillas y también un ábaco, aquí asociado con el índice de plasticidad. Índice de plasticidad y aquí el ángulo de fricción del suelo. Entonces los valores están más o menos aquí en esta región, ¿no? Aquí tengo un valor. Esta es la franja debe ser 95%. Aquí debe haber otra y aquí tengo la media, ¿no? Aquí tengo la media. Entonces puedo encontrar aquí, estimando con el valor de plasticidad, puedo calcular aquí cuánto es el ángulo de fricción o estimar el ángulo de fricción del suelo. Ahora, ese ángulo de fricción, ya les había dicho que tiene dos componentes, ¿no? Tiene el ángulo crítico, o el de volumen constante, y el de dilatación. Este ángulo crítico es el ángulo de reposo del suelo, cuando está inclinado el suelo. ¿Sí? Y este es el de dilatación. Ahora, en las arenas, uno lo determina para el método del cono, ¿ya? Le hago una pequeña pirámide con arena seca suelta y mido ese ángulo acá con una foto o lo coloco sobre una escala en una acrílico, ¿sí? Le coloco una carita de acrílico y acá hago una pilita de arena, ¿no? Y aquí calculo con fotos cuánto es el ángulo de reposo. Sería y en las arcillas, ¿sí? Este método que es el de la probeta, se coloca la arcilla adentro y la probeta se mueve hacia acá y hacia acá y hacia acá, hasta que me forma aquí la inclinación, ¿no? También por fotos se puede sacar esa reflexión, ¿no? Está bueno que es con una botella, se coloca así en una botella con agua y se inclina la botella. Entonces, en la parte del fondo se puede dar la botella hacia acá y hacia acá, se deja quieto un momento y mira el ángulo que se forma allí cuando moví el material.
Ahora sí la interpretación correcta del ensayo de corte directo. Bueno, aquel ensayo teníamos ese problema del intercepto cohesivo. El intercepto cohesivo. Ya nosotros hemos visto que el suelo no puede soportar el esfuerzo de tracción. ¿Ya? Entonces casi siempre el ensayo de corte directo nos va a dar un intercepto cohesivo y el suelo no puede soportar el esfuerzo de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo no voy a colocar un esfuerzo normal constante, sino que voy a preconsolidar la muestra. ¿Ya? Entonces tengo la cajita de corte. Por ejemplo, yo le voy a colocar 100 kilonewton aquí, 100 kilopascales. Después de esos 100 kilopascales no lo voy a fallar. Yo le voy a colocar 100 y le voy a replicar esfuerzo. O sea, lo voy a preconsolidar. Le coloco un esfuerzo máximo y luego se lo quito, se lo reduzco hasta la mitad, hasta el 80%. Voy a preconsolidar la muestra. ¿Ya? Entonces yo voy a aplicar acá un esfuerzo bien alto. Vamos a suponer que sean 500 kilopascales. Entonces yo aplico aquí, para consolidar la muestra, le coloco 500 kilopascales. Para consolidarla, ¿sí? Vamos a suponer que la primera muestra yo la voy a fallar con 50 kilopascales. Entonces de 500 le quito 450 y le dejo 50. O sea que se reconsolidó. Cuando tenga 50 yo voy a fallarla. La voy a cortar. Entonces va a formar esta línea de esta curva de aquí. Va a presentar un pico. ¿Por qué presenta un pico? Porque está preconsolidado. O sea que se dilata. Entonces toda esta resistencia que está aquí, después de la residual hacia arriba, todo esto es dilatación. ¿Ya? Si estuviera normalmente consolidada, la curva hubiese dado así. Pero como está preconsolidada, entonces todo esto es dilatación. Como todo eso es dilatación, quiere decir que el pico máximo, el pico del fin, ¿ya? Este pico máximo, el pico del fin y este pico máximo aquí residual es el de el ángulo crítico, ¿sí? Que es el de volumen total. Entonces la línea azul que está allí es el del ángulo crítico y la línea roja es el del total. Porque aquí separé lo que era dilatación de lo que era resistencia residual o crítica. Quiere decir que este ángulo que está aquí o esta resistencia que está aquí, o sea, toda esta que está aquí, es dilatación. Entonces eso lo hice por una muestra. Para la siguiente voy a hacer lo mismo. Entonces este que está aquí azul nunca va a cambiar. Es el de la pilita, el del crítico, eso siempre va a dar igual. Entonces para la siguiente muestra también preconsolidé, le quité, hice la curva y tracé aquí la línea máxima roja. Para la siguiente muestra también, para todas es igual, ¿no? Y obtengo aquí una línea de resistencia que no es una recta, sino una curva. O sea que toda la resistencia que está aquí es dilatación. O sea que la ecuación realmente sería tangente de phi máximo igual a tangente de phi crítico o de volumen constante más tangente del ángulo, ¿no? Que es el de phi, que es el ángulo de dilatación. Entonces, estos esfuerzos aquí, si lo hubiese hecho como en el caso anterior, se le aplico aquí 100 y la fallo con 100, luego 200 y la fallo con 200, luego 400 y la fallo con 400. Entonces, en ese caso sí me da un intercepto cohesivo, ¿no? Pero esto no, eso está mal, ¿no? Veamos que comienza desde acá. ¿Sí? Entonces, esta parte los suelos no pueden soportar esa resistencia. Por eso se hace este método. Que yo preconsolido la muestra y luego la fallo. Porque sé que voy a encontrar ese ángulo de dilatación.
o sea, como la resistencia máxima que voy a encontrar en el suelo. ¿Ya? Entonces esta área rojita aquí no existe. ¿Ya? Aquí tenemos otras muestras. Si ven aquí una que dice arcillas de Londres, saturadas, acá hay unas arenas con grava, aquí hay unos rellenos glaciales, aquí unas arcillas de Londres consolidadas. Siguen que todos comienzan en cero, ¿no? Y esto es del año 66. Y esto es en corte directo. Porque el crack se comenzó a salir después de los años 70. Entonces todo esto fue en corte directo. Si ven aquí todas, miren lo que es arcilla, si ven que son una curvita aquí, ¿sí? Son curvas, no son rectas. Es decir, que esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que está aquí, está mal, ¿no? Entonces no es una recta, es una curva. Entonces, la curva ¿de qué va a depender? Va a depender del esfuerzo efectivo, ¿cierto? El de volumen constante, que es constante también, y esto es lo que va a variar, el ángulo de dilatación, ¿sí? Entonces aquí va a tener phi, el volumen constante, y sí que es el ángulo de dilatación. Entonces, si este varía con este valor, entonces no es una recta, sino una curva. Y toda la resistencia que está aquí es dilatación, o sea que el suelo resiste más porque se dilata. El suelo resiste más porque se dilata. ¿Ya? Entonces, en las arcillas, el ángulo de fricción va a ser el de volumen constante más el de dilatación. En las arenas va a depender de la densidad relativa y en las arcillas va a depender si está preconsolidado o no está preconsolidado. ¿Qué ves? Faltan 10 minutos. Para los suelos que están cementados, entonces se limpia el centro cohesivo, sí, va a aparecer, pero también va a depender de ese valor de dilatación dentro del suelo. La práctica, por favor, por la recogiendo. Ya no da tiempo a eso. Voy a pasar ahí. El día tenemos el ensayo diferencial. Y tú para una clase virtual ya les dije, nada, están haciendo un poco. Me han dicho que el lunes. El lunes. La clase virtual. La mañana no puede. No sé, a las 10, a las 12, a las 11. A las 8 y a las 9. ¿Tienen clase? Bueno, a las 12, de 2 a 4. Pues viernes, ¿cuándo está el O sea, pero ¿por qué no se puede hacer a la hora de la clase? No entiendo. Pero ¿por qué no se puede hacer a la hora de la clase? ¿Ah? ¿Por qué no se puede hacer a la hora de Que la no da clase? tiempo. No da tiempo. O sea, para que me entiendan, falta un tema, es el tema de los estudios. O sea, el viernes todavía no terminamos por parte de resistencia. O sea, viernes la hora que Es que fueron 2 clases la semana de la independencia. fue una, la del miércoles. O si quieres se las dejo así, cuando vean si necesitas hacer un video con No. No.